Ahora empezamos entonces el panel 2, que se llama Educación Socioemocional en el nuevo modelo educativo. Y este panel va a ser moderado por nuestra querida Ana María Rad, a quien voy a partir presentando y luego le vamos a dejar el panel a ella. Ana María es antropóloga, fundadora de Fundación Reimagina y directora de Aprendo en Casa, .org, único sistema de aprendizaje digital que promueve la colaboración radical y el impacto colectivo entre organizaciones educativas de diferentes países de América Latina durante la crisis de COVID-19. Vaya emprendimiento que fue ese, Ana María. También es directora de Ecosystem, una iniciativa en colaboración con la Oficina Regional de Harvard que impulsa la transformación en el aprendizaje para liberar el potencial de los jóvenes estudiantes y aumentar su oportunidad en el siglo XXI. Ha sido nombrada miembro del directorio en diferentes organizaciones, incluido el Ministerio de Cultura de Chile, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Chile-Estados Unidos y Ashoka Chile. Muchísimas gracias, Ana María, por tenerte acá. Realmente doy fe de todo el trabajo que ha significado la construcción de esta enorme red durante la pandemia en aceleración. Ha sido un éxito tremendo junto al equipo de Harvard, también de Marcela, así que es un gusto tenerte acá y te doy el piso para presentar al resto de los panelistas. Gracias. Muy bien, muchas gracias Patricia por la introducción. Aprovecho también agradecer y felicitar a la Fundación Caserta, bajo el paraguas de la filantropía Cortés Solari, por supuesto al Mineduc de Chile, que siempre acompaña y apoya estas instancias, y a la Oficina Regional de Harvard, que hace posible que estemos hoy día también con speakers tan importantes como Catherine Merced. Mi nombre es Ana María Rad, represento a la Fundación Reimagina y a la iniciativa regional Aprendo en Casa. Para mí es un gusto enorme estar acá porque compartimos muchísimo con la Fundación Caserta, no solo la mirada, sino también el deseo de transformación educativa y social que hay detrás de instancias como esta conferencia, pero también todo el trabajo que realizan durante el año. Nosotros, como bien indicaba Patricia al inicio, nacimos como aprendoencasa.org durante la pandemia. De lo que fue o lo que es hoy día la Fundación Reimagina y la Oficina Regional de Harvard, nos unimos en este desafío de poder dar respuestas a lo que estaba sucediendo en las salas de clases, en los establecimientos educativos de la región, y fuimos convocando con una muy buena recepción, generosidad, capacidad de unirse a más de 80 organizaciones con alrededor de 7 países en la región. Y lo que nosotros buscamos principalmente, al igual que este tipo de instancias, es una colaboración permanente, buscar respuestas efectivas a lo que estamos viviendo en la educación, democratizar también el aprendizaje entre organizaciones, y por supuesto instancias como esta conferencia hacen vivo ese deseo, con una mirada al desarrollo sostenible y por supuesto alineados a los objetivos del desarrollo. Y cuando hablamos de compartir aprendizajes, coincidentemente, o mejor dicho, obviamente, íbamos a abordar también el tema de lo socioemocional, el aprendizaje con tecnología, la transformación metodológica, el cambio que están viviendo en los roles docentes y directivos. Entonces, en ese marco es que hoy día me parece muy interesante y agradezco muchísimo que podamos tener esta instancia con unos panelistas fabulosos sobre el tema del desarrollo socioemocional y cuál es ese desafío enorme que están viviendo las distintas establecimientos, pero también los roles, como decía, docentes y directivos. Así que hoy día vamos a dar un paseo por un recorrido por distintas experiencias. Estoy acompañada de varios hombres, colegas que se dedican a este tema con mucha profundidad. Quisiera partir primero presentando a Nicolás Fernández. Él es director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible. Es escritor académico, coordinador y panelista del Observatorio Regional de Educación para el Siglo XXI.
Actualmente es el director, como les digo, de este Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de Filantropía Cortés Solari, así que, Nicolás, si te parece, partes tú para después darle paso, y voy a presentar después a Javier Omar Torres, a Joaquín Walker y a Hernando Canales. Está silenciado. Ahí sí, me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, genial, gracias. ¿Se ve mi presentación? ¿Está todo ok? Sí. Me imagino que sí, súper, excelente. Bueno, primero quería partir agradeciéndoles a todos los que han podido venir hoy, a todos a los presentadores que han venido, digamos, a compartir sus presentaciones. Todo el panel de educación integral estuvo muy, muy bueno para el desarrollo sostenible, y en especial, digamos, a los speeches de nuestra presidenta Francisca Cortés Solari, y a la presentación ahora que vimos de Catherine Meiser, que está muy buena, ¿no es cierto? Es muy chistoso porque quería justo conectar con los temas que vamos a ver, en especial el paso 3 que está en las recomendaciones de Kay. En este observatorio para nosotros es súper especial, porque más bien esta conferencia es especial porque por primera vez tenemos una continuidad. Es decir, que hay una continuidad con el año pasado de la conferencia, en donde esta continuidad se vio elaborada a través de un espacio de trabajo que fue el observatorio. Este observatorio se tradujo en un libro que vamos a lanzar esta semana, y este observatorio fue muy especial porque fue un espacio colaborativo de mesas de trabajo dividido en tres, ¿cierto? Fue una mesa de trabajo de educación integral para el desarrollo sostenible, una mesa de trabajo intercultural y una mesa de trabajo socioemocional, que es la que nos convoca para hablar ahora, ¿no es cierto? Estas mesas concluyeron en la generación de este documento que estamos hablando hoy día, y para contarles brevemente, el documento consta de tres capítulos. El desafío para la educación, lo que consta de distintos desafíos para mostrar qué está ocurriendo en la educación hoy en día, casos, modelos y recomendaciones y propuestas. Y en específico, yo voy a hablar ahora de el panel socioemocional. Dentro del panel socioemocional se vieron los efectos de la pandemia, la reconceptualización de los roles del mundo escolar, el rol de los estudiantes y la reconceptualización del rol docente. En los casos de estudios, los modelos de educación socioemocional, describimos distintos casos, como por ejemplo el caso del programa Emociones Río Abajo de Fundación Legado Chile, y analizamos modelos como el Kindness Curriculum o el modelo de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta. Y dentro de las propuestas y recomendaciones, que es donde cierra el documento, abordamos distintos puntos de la educación socioemocional sobre qué es el, el rol de la educación en este ciclo, ¿no es cierto? El rol de los estudiantes, la comunidad docente, y dentro específicamente de los docentes, se resaltaron distintos puntos. Se resaltó la relevancia de la formación continua de los docentes, incorporar aspectos socioemocionales en la capacitación y la formación docente, y potenciar el trabajo de bienestar de los docentes para generar un espacio de buen aprendizaje en el aula. En este último punto, que los quiero invitar a reflexionar unos minutos conmigo, tiene que ver con el apoyo que requieren los docentes y el rol que juega la autoeficacia en el trabajo de los docentes. Específicamente vamos a hablar de la autoeficacia, entonces, que tiene mucho que ver con este paso 3 que hablaba Kay, ¿no es cierto?, de cómo podemos ayudar a los docentes en este difícil momento que estamos hablando de crisis climática, que estamos hablando de crisis sanitaria de la pandemia, y toda esta reestructuración que necesita la educación. Entonces vamos a partir hablando de qué es la autoeficacia. La autoeficacia es un concepto principalmente trabajado por Albert Bandura, él lo introduce, que es un psicólogo
que se inscribe y lo desarrolla bajo la teoría de la teoría cognitiva social. Esta teoría da un marco de concepción del ser humano, o sea, entiende al ser humano desde que el humano se mueve desde la motivación, la cognición, emociones y comportamiento sobre un proceso dinámico, es decir, que está siempre cambiante que postula que el humano construye activamente su realidad, influye en su medio y no son pasivamente afectados por ello, sino que está activamente construyendo su realidad. La autoeficacia en específico es la percepción que tenemos sobre las capacidades y cómo influyen esta en el rendimiento de las capacidades que tenemos. Es decir, nuestras expectativas influyen en cómo nuestras acciones terminan dando en la realidad. Entonces, la autoeficacia se ve constantemente variando a medida que se ve contrastada con la realidad. Por eso hay un efecto, se llama el efecto Pygmalion, es decir, que el efecto que yo tengo sobre mis expectativas del otro van a influir en cómo este otro tiene resultados. Ese efecto también ocurre en nosotros mismos, es decir, mi propia percepción de cómo son mis capacidades va a influir en los resultados y en mis capacidades en sí. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener una autoeficacia académica alta en el colegio, si sus notas, sus calificaciones son altas, la retroalimentación de sus compañeros y su profesor es buena, ¿no es cierto? Esto va a llevar al estudiante a pensar que sus capacidades son buenas, son altas, son adecuadas, y eso va a hacer que él mismo se esfuerce más por tener buenas notas y va a ser más responsable con sus estudios, creando un ciclo virtuoso. Pero, si en la universidad, por ejemplo, él baja sus notas, deja de recibir esta retroalimentación positiva, como suele ocurrir, es muy probable que esta autoeficacia académica disminuya. ¿Por qué es importante la autoeficacia en el mundo educacional? Bueno, en primera instancia porque una alta autoeficacia predice un buen rendimiento académico de los estudiantes. Eso es lo básico. Además, la autoeficacia es una creencia que influye considerablemente en nuestro sentido de responsabilidad hacia hacernos cargo de las cosas. Es decir, un estudiante que tiene una autoeficacia es más probable que, por ejemplo, haga sus tareas. En el sentido de la autoeficacia no solo afecta una expectativa de éxito o fracaso, sino que también influye en la motivación hacia establecerse objetivos. Entonces, si tenemos un alto sentido de autoeficacia en un área determinada, vamos a fijarnos metas más altas, a tener menos miedo al fracaso, a persistir más tiempo cuando nos encontramos con dificultades. En cambio, si tenemos una autoeficacia baja, vamos a evitar una tarea y nos vamos a rendir más fácilmente cuando las cosas se complican. Entonces, la literatura académica ya tiene suficiente evidencia para poder decir que la autoeficacia de los estudiantes está vinculada con su aprendizaje y sus resultados. De hecho, lo predice. Y hay mucha energía y recursos que ya están empezando a ir en esta dirección con los estudiantes. Pero por eso hablaba del punto 3 de que, ¿qué pasa con los docentes? Si ya sabemos esto de autoeficacia. Bueno, las investigaciones muestran que las creencias de autoeficacia de los profesores son muy importantes también a la hora de tomar decisiones de gestión en el aula, de organización de los cursos, la enseñanza, la motivación que generan en los estudiantes y cómo se comunican con ellos. La literatura académica también nos dice que la autoeficacia que tienen los docentes respecto a sus propias capacidades en enseñar, ¿no es cierto?, está muy vinculada a sus resultados como docentes, también está muy vinculado a los resultados que tienen sus estudiantes, incluso está vinculado con el bienestar que se genera en la sala de clases. Entonces, la teoría de la autoeficacia predice que los profesores con alto sentido de autoeficacia trabajan más duro, persisten más tiempo, incluso cuando un estudiante es difícil de enseñar, en parte porque los profesores creen más en sí mismos y creen más en sus estudiantes. Entonces, la pregunta pasa a ser, ¿cómo trabajamos la autoeficacia en docentes? ¿No es cierto? Según Woolfolk, basado en Bandura, el sentido de eficacia tiene 4 principales influencias: la experiencia de maestría, la experiencia vicaria, refuerzo o persuasión social y la retroalimentación positiva. Es decir, si los docentes tienen un espacio donde puedan acceder a nuevos conocimientos que pueden aprender y practicar de forma segura, si los docentes tienen un espacio donde pueden compartir sus dificultades y aprender de otros docentes que están pasando por lo mismo que ellos o que están haciendo las cosas que ellos quieren hacer, por ejemplo, un curso de sostenibilidad. Si es que los docentes tienen un espacio de bienestar donde se estimule
una relación positiva y se les modele desde este modelo de bienestar. Si es que los docentes tienen un espacio que les da un nuevo conocimiento desde un enfoque interdisciplinario, en teoría, si los docentes tuvieran un espacio así, ellos podrían aumentar su autoeficacia. Y eso es exactamente la propuesta de Profes en Red. Profes en Red es la apuesta a programa emblemático de Fundación Caserta, que nace con la pandemia, buscando empoderar a los docentes sobre sus capacidades de enseñanza tecnológica online, ¿cierto? Adecuándose a la crisis. Para eso se diseñó el programa utilizando una escala incluso de autoeficacia en específico de enseñanza online, que se tradujo y se validó en el mismo estudio de la evaluación del programa. Hoy en día, el programa evolucionó a las necesidades de los docentes y tiene como objetivo principal introducir nuevos conceptos de educación para el siglo XXI, educación integral, educación para el desarrollo sostenible y educación intercultural a través de apoyos de mentoría, de una red de docentes y con el objetivo de generar una red de apoyo entre ellos, por eso se llama Profes en Red, de promover para promover su desarrollo profesional. ¿Qué hemos aprendido de los resultados de Profes en Red, ya en su quinta versión y siendo evaluado? Se hizo una evaluación mixta en todas las versiones con preguntas abiertas y cerradas. Se analizó cualitativa y cuantitativamente los resultados. Cuantitativamente se les preguntó en una escala Likert de 10 puntos, de 0 con nada de confianza y 10 total de confianza, cómo se sentían ellos respecto a distintas competencias de su propio desempeño en esas áreas, es decir, su autoeficacia respecto a estos puntos. Y podemos ver en la tabla en pantalla que estamos mostrando las principales competencias que mostraron una mayor diferencia, ¿cierto? Un mayor incremento. Entonces, el principal incremento, que varía entre 15 y 23, ¿no es cierto? Las competencias son objetivos para el desarrollo sostenible y sostenibilidad, pertenencia a una red colaborativa, conocimiento y habilidades de educación integral y conocimiento del nuevo rol en el siglo XXI. ¿Qué nos dicen estos resultados? Primero, que los resultados a modo general, podemos decir que los docentes que ingresaron al programa ya tenían una autoeficacia alta. Eso es súper positivo, porque muestra que los docentes que ya están ingresando, digamos, o que están trabajando, están muy motivados por su trabajo y al mismo tiempo tienen una buena autopercepción de sus competencias. Eso ya es bueno correspondiendo a la literatura. Sin embargo, una vez que ellos tienen más confianza, pueden aprender sobre las distintas dimensiones que estamos mostrando. Entonces, principalmente, la dimensión que tenían menos confianza tiene que ver con la sostenibilidad. Y eso tiene completamente sentido porque en su carrera de pregrado, ninguno de los docentes aprende educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, es uno de los puntos más críticos que más necesitamos hoy en día. Entonces, como principal conclusión, podemos ver con estos resultados que lo además es corroborado por el análisis cualitativo del programa, que los docentes responden a una metodología de apoyo, de formación, basada en el bienestar, basado en mentorías y enfocado en espacios de encuentro entre docentes para compartir sus experiencias. Es decir, los docentes valoran tener un espacio para hacer preguntas sin ser juzgados ni evaluados y a fin de cuentas tener un espacio de desarrollo de competencias socioemocionales. Y como reflexión final, quiero cerrar este espacio con que la autoeficacia, digamos, es una dimensión socioemocional muy relevante y un foco y una oportunidad para trabajar con los docentes en este siglo. Es fundamental que los docentes tengan un apoyo que les otorgue las competencias que ellos necesitan para ser efectivos en las tareas que tienen, ¿no es cierto? Que es formar a los ciudadanos del mañana. Entonces, por tanto, si queremos impulsar una sociedad democrática basada en el diálogo, que sea sostenible, primero tenemos que asegurarnos que los docentes se sienten capacitados en estos aspectos. Y no solo capacitados, digamos, pasándoles la información, sino que ellos se sientan autoeficaces. Los resultados del programa de Profes en Red de Fundación Caserta nos ayudan, sin duda, a comprender cuáles son las competencias que más requieren apoyo de los docentes, además de entregarnos información importante sobre qué necesitan los docentes para mejorar su autoeficacia. Y allí la apuesta de un espacio de bienestar en la red de apoyo entre docentes ha mostrado ser fundamental.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la presentación. Felicitaciones también por generar esta evidencia, muy necesaria también para ir apuntalando, guiando el trabajo que ustedes hacen, sobre todo en la red. Es muy bonito ver cómo la teoría se hace carne, se hace práctica, además con docentes de América Latina, que encuentro que eso es fabuloso. Y quizás nos pone en perspectiva la necesidad de que los docentes, los maestros también pasen por esas experiencias que le estamos pidiendo a los estudiantes. Cuando hablamos hoy día que pedimos a los estudiantes que tengan espacios para aprender con y de los otros, por supuesto que los docentes también requieren eso. Y muy interesante además el concepto de autoeficacia, es muy novedoso por lo demás. Agradecemos mucho tu presentación y felicitaciones por el trabajo. Ahora me gustaría poder invitar a Javier Torres. Javier es académico y es investigador, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar, así a la clave de nuestra conversación hoy. Él es doctor en Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile y también doctor en Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Girona en España. Se dedica actualmente a la academia e investigación en la Universidad Andrés Bello, es el director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar y tiene más de 10 años de experiencia en investigación y bienestar. Él hoy día nos va a dar un enfoque sobre el rol mediador del GRIT y la resiliencia sobre el bienestar escolar y subjetivo en estudiantes de enseñanza media en Chile, que por supuesto puede ser un aprendizaje a lo largo de la región. Así que Javier, muy bienvenido. Muchas gracias, Ana María, por la presentación y también a los y las organizadoras de esta actividad por la invitación. Ciertamente es un agrado poder poner este tema sobre la mesa y también poder compartir resultados de diferentes investigaciones y además de la experiencia práctica que vamos generando día a día, con mucho esfuerzo. Bueno, no me voy a repetir el título, acá solamente mencionar de que esto es una investigación o es parte de varias investigaciones que nosotros estamos realizando en la universidad en conjunto con otras universidades en España, en Estados Unidos, por ejemplo, en Perú, que van generando distinta evidencia que nos van a permitir ir comparando estos resultados. No estamos muy, bueno, ustedes saben, no estamos muy distintos respecto a las cosas que pasan tanto en la región de Latinoamérica como en el resto del mundo. A modo de algunas reflexiones iniciales, la pandemia trajo consigo, bueno, esta crisis mundial en la que el ámbito educativo no estuvo ajeno. Entonces, la transición a la virtualidad, después la transición a la presencialidad ha traído ciertos problemas, tanto a nivel de convivencia, tanto a nivel de gestión de los establecimientos, pero también a nivel personal. No solamente a nivel personal de estudiantes, sino que también de su familia, de profesores, profesoras, de equipos de gestión. Entonces, ha sido un tema que es muy difícil de abordar. En ese sentido, siempre se ha priorizado la educación de calidad, a pesar de que existen existen desigualdades de condiciones, tanto de acceso, mantención, egreso, por ejemplo. Y esto se fue cronificando de alguna manera con estos cambios a nivel mundial, en donde se trató de priorizar la educación formal tradicional, es decir, el aprendizaje de contenido, porque tampoco teníamos mucha experiencia, nos pilló por sorpresa todo esto, tampoco teníamos mucha experiencia en cómo poder trabajar los aprendizajes transversales y las competencias para la vida. Ya en este caso específico, cómo podemos aplicar tanto a nivel de docentes como a nivel de establecimiento y de familia, la educación socioemocional. Entonces, van surgiendo algunas preguntas en relación con el rol que debe cumplir la educación en el nuevo contexto, porque no es una situación que vino y se fue,
sino que cambió de manera importante la forma en cómo entendemos y cómo trabajamos la educación. Y eso es importante de reconocer. Y en este marco, ¿cuál es nuestro rol como docentes y tomadores de decisiones en el nuevo orden mundial? Y cómo podemos en este sentido potenciar el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes, pero también de la comunidad escolar completa. Acá hay muchas ideas, hay muchas propuestas que son interesantes, que se están aplicando. Acá les voy a mostrar una parte de esas experiencias, tampoco pretendo mostrar todo porque es inviable y tampoco conozco todo, sino que nos vamos a enfocar solamente en una parte que es los conceptos de grit y resiliencia. Si bien se habla de grit, en español se podría traducir como tenacidad. No sé si les suena el concepto de tenacidad. El grit es un concepto que es relativamente reciente en el ámbito de la educación, porque principalmente se ha aplicado al éxito profesional, a las trayectorias profesionales y en adultos, y se refiere a la perseverancia y la pasión dirigidas a la obtención de metas a largo plazo. Eso es relevante porque en este contexto que les mencionaba, generalmente nos tendemos a enfocar a metas más a corto y mediano plazo. Principalmente los establecimientos declaran en estudios recientes que estamos realizando de que una de las principales formas de poder abordar el tema de la educación emocional es que la van dejando un poco de lado porque se están enfocando principalmente a apagar incendios, como se llama, a la crisis, a estar trabajando en la marcha. El grit se suele confundir con otros conceptos, así como la resiliencia, por ejemplo, el autocontrol, el talento para realizar una actividad, y lo que tienen en común todos estos conceptos es la fuerza de voluntad. A eso es lo que se asocia principalmente. El desarrollo del grit, como les mencionaba, que son estas dos dimensiones, la perseverancia del esfuerzo, que es la tendencia a trabajar duro, incluso enfrentando los contratiempos. Esto se puede parecer un poco a la definición que conocemos de resiliencia, y la consistencia de interés, que es la tendencia a no cambiar frecuentemente de intereses o metas. Y esto es lo que se relaciona principalmente con las metas a largo plazo, el establecimiento de metas a largo plazo. En este sentido, el grit se podría, y hay distintos estudios, hay bastantes estudios en realidad que lo asocian a trayectorias académicas exitosas. Sin embargo, no son estudios concluyentes, ¿ya? Porque va variando mucho el grit. Al ser un rasgo de personalidad, podría entenderse como un rasgo de personalidad. Al hacer el símil con la perseverancia, va cambiando mucho de contexto en contexto. Como les decía, principalmente el grit, cuando está estudiado en el ámbito académico, principalmente se ha estudiado en estudiantes universitarios por esta relación con el éxito profesional, y en menor cantidad en profesores y estudiantes secundarios. Entonces, es un desafío poder distinguir entre ambos conceptos, grit y resiliencia, porque aunque en la práctica son, en términos de comportamiento me refiero, son muy similares, conceptualmente son muy distintos porque tienen enfoques que son particulares, que son necesarios de considerar. En este sentido, el grit está asociado, las investigaciones dicen que está asociado a un mayor bienestar, un mayor bienestar subjetivo y académico, y una disminución notoria de la sintomatología ansiosa, estrés, depresiva, por ejemplo, que son indicadores negativos de salud mental. En este estudio en particular, no decidí en esta presentación no poner el modelo que realizamos para no asustar a nadie, con tanto número, con tanta flecha. Sin embargo, les traigo los resultados principales, en donde vemos que efectivamente, el bienestar escolar, es decir, cómo yo me siento cómodo o satisfecho, satisfecha con mi escuela, con lo que pasa en mi escuela, tanto en mis relaciones con pares, con profesores, y la relación con mis aprendizajes y mis resultados académicos, tienen un efecto positivo en el bienestar. Esto probablemente, el tener una buena experiencia escolar que afecte nuestro bienestar subjetivo de manera positiva, no nos resulta novedoso a nadie, o sea, lo podemos intuir, lo hemos visto.
Las investigaciones lo demuestran. La resiliencia del grit también afecta de manera positiva el bienestar subjetivo. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue un modelo en donde tratamos de ver cuál era la influencia directa de cada uno de estos fenómenos, grit, resiliencia, bienestar escolar, sobre el bienestar subjetivo. En estos casos, acá trabajamos con una muestra bastante amplia de estudiantes de enseñanza media, estamos replicando el estudio con estudiantes secundarios. En enseñanza media son más de 3.000 estudiantes de todas las regiones del país, de las 16. Entonces también son resultados bastante interesantes que nos permiten extrapolarlo a distintos contextos. Volviendo al tema que les mencionaba, el desarrollo del grit tiene un efecto mayor en la predicción del bienestar subjetivo. Es decir, cuando nosotros ponemos en la misma ecuación el bienestar subjetivo y el grit, la resiliencia y el grit, la resiliencia no impacta de manera significativa en el bienestar subjetivo, sino que es el grit lo más importante, en particular la perseverancia, más que la consistencia en estudiantes de enseñanza media. Eso es importante, ¿por qué? Porque nos va dando luces también de dónde podemos iniciar el trabajo y qué es lo que podemos realizar. ¿Ya? La resiliencia, entonces, si bien aparece como un factor relacionado, nos ayuda a explicar la relación entre el bienestar escolar y el subjetivo. A modo de cierre, ¿cuáles son los desafíos para la nueva educación y qué es lo que nos dicen estos resultados? En primer lugar, es el rol que tenemos nosotros como docentes de poder integrar la formación valórica y las competencias para la vida en, específicamente, por ejemplo, el grit, que si bien no es una competencia socioemocional, sí está asociada a ella, y considerar a los docentes como facilitadores. Y en este contexto, reconocer la multiculturalidad que estamos viviendo actualmente en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que en la región, para poder analizar el impacto específico de las trayectorias educativas. Entonces, es importante generar este tipo de apoyo, generar y promover la autonomía y la agencia en los estudiantes para que los estudiantes mismos sean agentes de cambio. Muchas gracias. Hay cualquier cosa, está mi correo electrónico y agradezco nuevamente la invitación a participar. Muchas gracias a ti, Javier, por esta presentación, también muy consistente con la búsqueda de evidencia, de estudios, de datos que nos puedan ir además guiando una discusión más concreta y específica. Yo creo que ha sido revelador para muchos de quienes hemos escuchado esta diferencia entre lo que tú mencionabas de la resiliencia, en donde casi todos ponemos en ese mismo saco todo, y tú haces esa separación, y me parece súper importante porque son conceptos distintos, y a su vez al servicio de qué está todo esto, ¿no? Que es lograr que los estudiantes, los jóvenes, los niños sean agentes de cambio, o sea, la mirada detrás del por qué trabajar en esta pasión, persistencia, perseverancia, ligada también al agenciamiento para que este bienestar sea posible en los establecimientos y a lo largo del proceso educativo. Así que muchas gracias, Javier. Varios están pidiendo ya por ahí tu presentación, que sin duda va a tener algunas repercusiones más. Para seguir con nuestra conversación, quiero darle la bienvenida a Joaquín Walker. Joaquín es director ejecutivo de Elige Educar. Elige Educar es una organización cuyo propósito es que los estudiantes de Chile cuenten con grandes profesores. Así de sencillo y así de ambicioso y de relevante para el momento en el cual está la educación. Él además es miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y de la Coordinación de Acción Colectiva por la Educación, que es una red, un ecosistema de 25 organizaciones en educación, principalmente de Chile, y también, bueno, ha ejercido como coordinador de programa de seguimiento y asesoría legislativa del Centro Democracia y Comunidad, y fue presidente de la Federación de Estudiantes. Joaquín ha aportado muchísimo, no solo a la discusión, sino a lograr que cada vez más tengamos conciencia de la importancia del rol de los profesores, la valoración de que más estudiantes
universitarios decidan vincularse a la carrera docente. Así que, Joaquín, te damos la bienvenida y es un gusto contar contigo en este panel también. Muchísimas gracias, Ana María, por la generosa presentación y muchísimas gracias también a Fundación Caserta, a todas las instituciones que organizan este espacio, a Carolina Albornoz por la invitación, y un gusto poder estar escuchando y aprendiendo de panelistas tan interesantes y sabios también como quienes me han precedido. Yo quisiera primero partir hablando del sentido de urgencia de la crisis que estamos viviendo, luego centrarnos en el rol de los docentes para abordar esta crisis y la necesidad de apoyarlos con algunos datos, y finalmente hablar de un elemento que puede complementar las visiones que se han traducido acá y se conectan, que es la motivación intrínseca de los profesores en este contexto de crisis. Voy a simplemente hablar sin una presentación. Y quisiera partir hablando de este terremoto educativo. En Chile, que es un país sísmico, nos sale fácil hacer esa analogía, y hemos visto cómo ha temblado el aprendizaje de los estudiantes en el sentido integral, y nos ha remecido y nos inquieta, y hemos visto datos acá de esa crisis, ese terremoto, y si bien no hemos visto como un terremoto literal grietas en las tierras, sí hemos visto tambalear la escuela y grietas en el cerebro y el corazón humano, que hoy día nos inquietan y debiera llamarnos a actuar con sentido de urgencia. Y como un camino para abordar esta crisis educativa, ciertamente, y como lo decía también Catherine hace unos minutos atrás, es esencial apoyar a los y las docentes, que son la clave de la calidad educativa. Sabemos que la calidad de la docencia es el elemento más importante de la calidad educativa, y no obstante, hemos visto que han estado también afectados. Hemos puesto el foco en los estudiantes, que es esencial, por supuesto, es el objetivo principal de la educación, pero también es necesario mirar a los profesores, porque en la medida que los profesores estén bien y con las condiciones adecuadas, es posible abordar el aprendizaje de los estudiantes. Y quisiera dar algunos datos de la crisis que están viviendo también los profesores y profesoras en el sistema educativo en Chile, pero también globalmente. Una encuesta que hicimos, una serie de encuestas que hicimos como Elige Educar, de hecho una también con el apoyo de Aprendo en Casa de Ana María y también de Harvard, la oficina regional, vimos cómo los profesores en el tiempo reportan sobre su propio bienestar. Y la primera encuesta que hicimos en mayo del 2020, el 23% de los profesores reportaron estar estresados o muy estresados, el 23%. Luego en agosto del 2020, eso subió un 44%. Y en septiembre del 2021 llegamos a un 80% de reporte de estrés. Y eso es algo alarmante y que nos debe poner el foco en cómo apoyar ese rol docente. Vamos ahora a publicar prontamente los resultados de la encuesta 2022. Puede tirarnos adelante, un poquito más adelante, unas primicias. Pero eso es lo primero. Ojo con el bienestar docente, porque si los profesores no están bien, no es posible que sean el pilar educativo que se requiere. Otro dato importante. En una encuesta que todavía no publicamos, este es un adelanto, y estos son resultados preliminares, les preguntamos a los profesores cuáles son las principales barreras identificadas para enfrentar brechas de aprendizaje y desarrollo. Y lo que reportan los profesores es que un 62% plantea que el desafío mayor, la principal barrera, es la salud mental de los estudiantes. Así que también, a propósito de este panel de salud mental, de bienestar, de desarrollo socioemocional, ojo también que una barrera para el aprendizaje que identifican los profesores es la salud mental de los estudiantes. Y también ojo con que el 60% de los profesores encuestados declara haber reemplazado a un colega con licencia médica. Entonces, el bienestar de los docentes está, por supuesto, influyendo en un aumento de las licencias médicas,
pero también afectando a los profesores que están en ejercicio, que se quedan, porque tienen que hacer reemplazos y porque tienen que estar con muchos platos en el aire, sabiendo que ya es muy demandante el rol docente. Entonces, ojo, esta crisis educativa nos tiene que poner, nos tiene que invitar a poner foco en los profesores, en su bienestar, en sus condiciones para la docencia adecuada. Dicho esto, una cuota un poquito más esperanzadora. Nosotros le preguntamos también a los profesores cómo proyectan el próximo año. Y el 61% declara que desea continuar en aula en el mismo establecimiento donde trabajo, ¿ya? Y un 8% dice que le gustaría dejar completamente la educación y buscar trabajo en otro ámbito que no sea educación. ¿Por qué digo que esto no es tan malo? Solamente ese 8% podría ser mayor, y comparado con datos que nosotros vimos en Inglaterra, en el Reino Unido más estrictamente, en un índice de bienestar docente, el 59% de los profesores encuestados, 59, está considerando dejar la profesión. La pregunta no es exactamente la misma, ¿ya? Pero en relación y también a otros estudios que nosotros hemos hecho sobre trayectorias docentes en Chile, se reporta mayor estabilidad y mayor adhesión a mantenerse en la docencia, ¿ya? Con esto no quiero que le quitemos el sentido de urgencia, pero sí que también lo dimensionemos con mayor perspectiva global. Así que, primer punto es, ojo, crisis educativa, necesitamos sentido de urgencia. Segundo punto, pongamos el foco en los profesores, en su bienestar, porque si los profesores no están bien, el sistema educativo no está bien, los estudiantes no van a estar bien. Entonces tenemos que poner un sentido de urgencia. Y así como hay una crisis que podríamos decir de salud mental, de bienestar docente, también creemos que tenemos que poner ojo en una eventual crisis sobre el sentido de la docencia en este contexto de crisis educativa. Este terremoto educativo golpea fuertemente las prácticas cotidianas, pero también la identidad docente. ¿A qué voy a la escuela, al jardín infantil como docente? ¿Qué es lo que me moviliza a permanecer en el aula, pero también a permanecer con un sentido? Y ahí quisiera ahondar en un concepto que se conecta también con lo que han hablado los panelistas anteriormente, que es el concepto de la motivación intrínseca de profesores. El concepto de motivación intrínseca ha sido altamente desarrollado por la literatura más allá de la educación, en psicología, ampliamente el mundo laboral y el sentido personal. Y Daniel Pink es un autor que explota fuertemente este concepto y identifica que dentro de la motivación intrínseca hay tres elementos clave, que son el aprendizaje constante, la autonomía y el sentido de propósito. Luego, la Fundación Británica Steer Education se dedica hace más de 10 años a trabajar esta motivación intrínseca en profesores, directamente, con estos tres elementos, con resultados significativos en una mejora de los profesores en su asistencia a clases, sus tasas de retención y en el engagement de los estudiantes en el aula. Es decir, en la medida que los profesores tienen más desarrollada esta motivación intrínseca, estos tres elementos, insisto, aprendizaje constante, autonomía y sentido de propósito, mejora estos indicadores, según han reportado en el trabajo que han tenido con más de 200.000 profesores, principalmente en India y en Uganda. Y creemos desde DigiEducar que es importante poner foco en este elemento de la motivación intrínseca de profesores. Hay palancas dentro del sistema educativo que son más difíciles de mover, que me encantaría y estamos promoviendo que se aborden: las remuneraciones, el tiempo no lectivo. Pero hay otros elementos que sí podemos accionar desde la unidad de escuela, jardín infantil, sala cuna, desde los sostenedores más ampliamente, que es este elemento de la motivación.
Y ahí quisiera dar algunas luces para cerrar. Dentro del aprendizaje constante, que aparece como una clave dentro de la motivación intrínseca, ¿cómo promovemos la formación situada dentro de los establecimientos como un desafío? No solamente la formación en servicio a través de órganos externos, universidades, programas de formación, sino espacios de aprendizaje dentro de los establecimientos y entre pares. ¿Cómo aprendo de mi colega que está al lado? Como un elemento clave dentro de este aprendizaje constante. ¿Cómo que desarrollamos mentorías para profesores noveles, pero también entre mismos docentes? ¿Cómo, y con el rol de un eventual mentor de equipo directivo, como dentro de este aprendizaje constante? Segundo elemento dentro de esta autonomía, Sharath Jivan, que es un experto en motivación intrínseca docente, le pone un apellido a esta autonomía. Habla que hay que avanzar dentro de los docentes a una autonomía guiada, que es cómo promovemos que los profesores tengan capacidad de agencia, toma de decisión pedagógica, que no esté todo dado y entregado, pero también con un marco y una orientación que da el equipo directivo, que no se sientan solos, que no sientan que están trabajando en solitario en una sala de clases, sino con un marco orientador de los pares, pero sobre todo el equipo directivo. Y el tercer elemento, el del propósito, que me parece fascinante, es hacernos la pregunta: ¿cuál es el objetivo del rol docente? ¿A qué me levanto como profesor todos los días a la sala de clase? Y muchas veces se pierde el norte, sobre todo cuando hay sistemas de accountability tan fuertes. Se nos pierde el para qué. Y a veces el para qué es responder a la evaluación externa. Con esto no quiero decir que no sea importante la evaluación externa, sino qué peso le damos. O a veces el para qué es llenar formularios y pegas administrativas que nos pierden con que el para qué es que los estudiantes se desarrollen en plenitud, que los estudiantes se conozcan a sí mismos, que los estudiantes ciertamente aprendan a aprender, y que los estudiantes también sean agentes de cambio hoy para un mundo mejor. En la medida que ponemos ese sentido de propósito, muestra la evidencia, el rol y la actitud de los docentes con los estudiantes, y cambia también la actitud de los estudiantes, la predisposición frente también a esa experiencia educativa, porque se conecta con un para qué mayor desde los mismos estudiantes. Y por lo tanto nosotros en este contexto de crisis educativa, enmarcado en un momento de crisis de salud mental, de crisis social, tenemos que poner el foco en esta motivación intrínseca de los profesores, también de los estudiantes, y sobre todo en este sentido de propósito. Necesitamos revisar y hacer un nuevo pacto social, que es lo que llama UNESCO hoy día, cuando nos invita a reimaginar la educación en este contexto de cambio, un pacto social para revisar para qué es la escuela, para qué es el jardín infantil, para qué es la sala cuna, qué es lo que queremos aprender y por qué me levanto y voy con un sentido y no a calentar un asiento a los establecimientos educativos. Esto aparece muy fuertemente también en un trabajo que hicimos junto a Ana María Rat y muchas organizaciones en acción colectiva por la educación, que se llamó Tenemos que hablar de educación, en el cual le preguntamos a la ciudadanía, ¿cuál es la educación que sueñan? Y hablaban que sueñan con una educación que sea una educación transformadora, una educación que hablamos en su momento, una revolución pedagógica, que nos invitaba a conectarnos con el para qué de la educación. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy, en este siglo XXI y para el siglo XXII? Así que, en definitiva, invitamos a sopesar esta crisis educativa, a apoyar el rol docente, sobre todo en un contexto de crisis también de salud mental, y a poner el foco en la motivación intrínseca, que es algo que podemos accionar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín, por esta presentación. Estamos con los tiempos súper ajustados, los comentarios les dejamos más bien para el final, porque no quisiera quitarle tiempo a nuestro siguiente invitado, que es Arnaldo Canales, que sin duda tiene también para aportarnos un montón. Él es presidente de Flitch.org, director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, fue o es impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y América Latina,
aparte hace conferencias, tiene un magíster en educación emocional en España, un posgrado en gestión en management de la Universidad de Chile. Va combinando los estudios de psicología con su background o su experiencia anterior en el área de retail, que estuvo por 18 años trabajando en grandes empresas del retail en Chile. Entonces es muy interesante también cómo él ha ido, me imagino, formando esta visión que tiene al respecto sobre la educación emocional. Ha escrito libros, estamos esperando también su próximo libro sobre cuentos basado en las emociones, así que Arnaldo, te damos la bienvenida y sin duda nos vas a poder aportar este panel tan interesante desde tu visión muy especial. Bueno, muchas gracias. Felicitar a Joaquín, a Javier, ahí que lo estuve escuchando atentamente, a ti también, Ana María, por liderar este panel. Y bueno, hay muchos temas, uno escucha y uno podría estar hablando 10 horas probablemente, para los que nos gusta hablar harto. Creo que este tiempo hay que hacer un compendio bastante amplio de ideas. Pero bueno, yo me quise centrar efectivamente tomando algunas de los temas ya tratados en algo que en lo personal creo que es trascendental. Yo soy una persona que soy producto de educación emocional. Cuando me dicen por qué un ingeniero habla de educación emocional, por qué impulsamos una ley, por qué hace eso, por qué, miles de por qué, cuando muchas veces entramos en un mundo de invalidación respecto a ciertos espacios. Mi mamá era alcohólica, yo vivía en una zona donde tenía riesgos psicosociales por drogadicción, pobreza, delincuencia, y a mí me salvaron los scouts. Es decir, yo a los 9 años entré a una institución social donde todo era educación emocional. Y miren cómo es la vida. Como dice Steve Jobs, los puntos de conexión en nuestra vida, finalmente a los 44 años me reinventé y la educación emocional hoy día es el fondo principal del propósito de vida, en el cual hoy día dirijo esta institución que es la Fundación Liderazgo Chile, que trabaja en esto. Pero más allá de hacer esta referencia con respecto a mi historia, yo quise compartir una pequeña, aquí un par de slides, para tomar las ideas centrales con respecto a esto, y tomo las palabras que dice Joaquín y tomo probablemente el propósito moral que muchos de los docentes tienen, es decir, ¿qué vamos a hacer a la escuela? Es decir, sin desarrollo humano no hay evolución social. Y este es realmente la gran problemática que tenemos hoy día, no solamente en Chile, sino en América Latina. El nivel de suicidio, de femicidio, de violencia que hay en Bolivia, en Perú y en distintos lugares, tenemos que tener una mirada no solamente localista respecto al tema de la educación, sino también cómo esto va interactuando al ser hay un tema también visto desde los vínculos que generamos con otros países, donde hoy día todos somos ciudadanos del mundo de alguna manera. Bueno, y frente a esto, sin duda, datos tenemos de sobra. Hoy día cuando hablamos de los por qué es tan importante incorporar la educación emocional, sin duda tenemos evidencia, tenemos una cantidad de investigaciones. No siempre esto sale a la vista, generalmente cuando tenemos que entrar a convencer a una institución educativa de incorporar educación emocional, muchos entienden la importancia, pero no ven el trasfondo que hay respecto a lo que hay hoy día. El año pasado en Chile se quitaron la vida a 1.900 personas y casi el 30% son jóvenes entre 15 y 22 años. Detrás de una persona que se quita la vida está una emoción que es la determinante en esto, que es la desesperanza. No tengo ninguna respuesta frente a los problemas que tengo. No encuentro apoyo en mi familia, no encuentro apoyo en mis docentes, abro un cofre que está vacío, no tengo ninguna competencia desarrollada, ni autoestima, ni autoconcepto, ni automotivación, ni soy capaz de entender la tristeza como una emoción tan válida que mis padres deberían legitimarme, aceptarme y validarme. Por lo tanto, cuando hablamos de una mirada amplia, sin duda tenemos que entender que aquí hay objetivos triangulados. No podemos depender ciertamente del 100% del rol docente, que es importantísimo. Yo siempre sostengo que es el corazón de la educación. Y como dice Miguel Ángel Santos Guerra, es la única profesión inmortal en nuestra vida porque es la única profesión que trasciende en nosotros cuando ya dejamos este mundo, en el conocimiento que entregamos a otros. Pero además de los docentes, la formación en escuela para padres es primordial. ¿Ah? El tema de los estilos de crianza hoy día está tan arraigados que muchos de nosotros tenemos incorporado micromachismo, que son parte de la forma en que fuimos criados. Por lo tanto, detrás de esto y desde la concepción hay muchos temas que podemos cortar. Pero fíjense, nosotros vivimos un ciclo vital, nos educamos ¿para qué? Tenemos una educación que ha construido trabajadores.
lo han dicho mucho, pero como decía recién, no hay evolución social, y sin evolución social no hay desarrollo humano. Lamentablemente hoy día los estilos de liderazgo de gran parte de los profesionales que salen al mundo laboral, el miedo es la emoción más predominante en que están insertos las organizaciones. Ya lo hablaba Google con todo lo que hizo en el proyecto Aristóteles, con seguridad psicológica, y con el desarrollo de esta habilidad que lamentablemente se entrenan cuando ya estamos en la empresa, malamente llamadas habilidades blandas, donde no son desarrollados ni en la escuela ni en la universidad, y que hoy día el bienestar universitario también tiene que ser parte de un gran paraguas que incorpore no solamente las áreas reconocidas comúnmente como deporte, cultura, arte, sino incorporar género, derechos humanos, medio ambiente, entre otros elementos que hoy día también deben incorporarse, no solamente una mirada asistencialista. Entre paréntesis, hace poco tuve una reunión en una universidad con 40.000 estudiantes y hay 2 personas que trabajan en bienestar universitario. Eso solamente es un dato a la causa que grafica un poco la situación que vivimos. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos de educación emocional, cuando entendemos un poquito, además de los modelos que ya están claramente visibilizados, como el modelo de Cassé, los modelos pentagonales, nosotros trabajamos sin duda 3 dimensiones que son relevantes. Quiero solamente esbozarlas, solamente para reforzar aquí algunos elementos. Las competencias emocionales trabajan siempre conmigo mismo, no tienen que ver ni con mis estudiantes, ni con mi hijo, es la observación constante y permanente y sistemática que hago de la toma de conciencia respecto a mi mundo emocional. Ustedes saben que en promedio un adulto no reconoce más de 4 emociones. Una persona con un abecedario emocional debiese reconocer al menos 35 emociones de las más 500 emociones que al menos existen en el universo de las emociones de un libro de Rafael Vizquerra. Cuando yo logro desarrollar estas competencias, que es muy amplio, tenemos que, sin duda, incorporarnos al ser gregario, al ser ente gregario, al vínculo en comunidad. Y ahí vienen todos estos elementos que muchas veces nos capacitan un profesor. Hoy día estamos llenos de conferencias y charlas en colegios, en centros de eventos, en lugares de esparcimiento, donde hablan de escucha activa, de asertividad, de empatía, de resolución de conflictos, pero estos procesos no se incorporan porque el constructo mental ya está tan arraigado que es difícil desaprender. Estamos seteados para aprender. Y eso de alguna manera va mucho con lo que también mencionaba Javier con respecto a este bienestar subjetivo. Cómo nosotros incorporamos finalmente estar en eje, orbitar en equilibrio para que yo como ser humano, como docente, como papá, como madre, como sociedad, incorpore mi mundo interno, mi mundo emocional en equilibrio y también mi vínculo relacional con otro. Y ahí nace esta base, finalmente ser personas más felices. Cuando hablamos de metodología, nosotros hemos implementado también con muchos errores, intentando encontrar modelos que tengan que ver con la idiosincrasia de nuestro país. Obviamente, si nosotros nos vamos a instrumentos, vamos a encontrar instrumentos en España, vamos a encontrar instrumentos en la Universidad de Barcelona, en distinto. Pero cuando hablamos de cómo nosotros podemos incorporar estos elementos, hoy día hay un abanico tan amplio y que es un modelo de promoción del bienestar, que tiene que ver no solamente con aspectos socioemocionales, incorporamos el tema espiritual, lo social, lo emocional, el aspecto físico. Hoy día tenemos casi el 40% de los niños hoy día en Chile, lo dijo la Junaed, con obesidad. Ya no están, estamos pasando un nivel ya demasiado alto, donde hoy día los elementos que están asociados también al mundo emocional, vinculado a la ansiedad, están afectando el aspecto físico. Un aspecto ambiental, financiero, profesional y también, importantísimo, cómo reforzamos la carga valórica que se ha perdido, que muchos nos piden en la escuela, cómo trabajo los valores en los niños. El 30% de la carga valórica, según algunos estudios, se hacía en la sobremesa en nuestras casas. Hoy día ya eso no existe. Cada uno almuerza, si es que puede, solo, y los espacios de calidad de presencia también se han perdido. Desarrollar estas habilidades, desarrollar la identidad y el propósito de vida. Fíjense que hoy día casi el 40% de los estudiantes que egresan de las universidades, ninguno de ellos ejerce la profesión que estudiaron. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Estamos estudiando para qué? ¿Y cuáles son también las cargas sociales incorporado aquella palabra que yo le digo a muchos padres que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, que es el orgullo por nuestro hijo, porque alimentamos el ego solamente los padres? Buscar aquellos propósitos que le den sentido también al trabajo real de nuestro hijo. Dentro de eso hay metodología, tenemos 7 pasos: persona, emoción consciente, aprendizaje, y esto es parte de la trazabilidad del mundo emocional. Cuando yo soy consciente de estas variables que impactan en el desarrollo de las competencias emocionales,
finalmente se genera la magia. Y esto, obvio, no es una charla de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, es algo que tiene que ser sistemático, tiene que ser continuo y tiene que ser permanente. Pero fíjense, aquí hay algo que es central, todo esto está justificado, hay evidencia, hay una justificación teórica, hay muchos elementos que hoy día todos sabemos, es cosa de entender que la mayor biblioteca del mundo hoy día la tenemos en el celular y todos estos elementos podemos incorporarlos. Pero detrás de cada implementación tenemos que incorporar instrumentos. Hoy día nosotros tenemos desarrollado un instrumento de medición de competencias socioemocionales, que hemos hecho junto a Jorge Varela, Rafael Vizquerra y varios investigadores, para poder sacar a través de minería de datos, poder ver las brechas del desarrollo de competencia emocional en un docente y poder también implementar programas que incorporen diagnóstico cuantitativo para identificar aquellas competencias a desarrollar y obviamente los estados que finalmente se logran una vez finalizados los programas. Pero miren, no hay proceso de transformación en nuestra vida si es que yo no quiero hacerlo. Yo siempre menciono esto cuando lo hablo. Cuando yo no soy consciente de mi mundo emocional, no siento la emoción, no pienso, no analizo el mensaje, no veo el contexto, a qué me invita, a qué me mueve y simplemente actúo, es finalmente entender el tipo de sociedad en que estamos, donde la impulsividad, el menosprecio, la ira, se están tomando muchas veces la sociedad en completo. Entonces toda la gente, la sociedad civil, las personas en la calle dicen, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? Yo creo que todos coincidimos que acá que el primer vínculo en comunidad que tiene un niño es la escuela. Y en la escuela es el lugar de transformación. Ojalá también sea en la casa, pero también tenemos que incorporar formación socioemocional en nuestros apoderados, en nuestros padres. No puede ser hoy día que en una plaza todavía los padres le digan a los hijos cuando se caen que los niños no lloran, que se cate esas lágrimas, que en esta casa no quiero niños enojados. Seguimos invalidando, no seguimos legitimando y aceptando ese mundo emocional. Pero fíjense que detrás de esto no es solamente trabajar la educación emocional. Una de las cosas que yo creo que la transformación social radica principalmente en trabajar aquellas emociones de autotrascendencia. Si no trabajamos las emociones de autotrascendencia, todo lo que podamos hacer en un estado zen, de poder regular nuestro mundo emocional, aunque el mundo se esté cayendo y se esté incendiando y se esté matando la gente, no vamos a transformar la sociedad. Las emociones de autotrascendencia son aquellas emociones que trabajan no solamente de la mirada empática, que todos sabemos que es ponerse en el lugar del otro, sino con mi legítima y clara intención de intentar aliviar el dolor de otro ser humano. El doctor Gonzalo Frito, que es de la Universidad Católica, dice que la empatía es una habilidad éticamente neutral porque apela a la subjetividad del otro ser humano. A veces somos empáticos inclusive para infligir dolor a un ser querido cuando estamos en una discusión. Pero la compasión amorosa, en mi disposición emocional, genuina y real por intentar aliviar el dolor de otro. Y eso no se hace en la escuela. ¿Cómo trabajo y desarrollo la capacidad de asombro en un niño? ¿Cómo trabajo la gratitud? Y estas dimensiones sin duda tienen que ver con el desarrollar la compasión en las salas de clase. Y eso es un trabajo que hoy día también está pendiente desde una mirada mucho más amplia y que creo que debería ser el puntapié inicial. Los otros conceptos y todas las derivadas pueden venir acá, pero hoy día estamos en una emergencia. Hoy día tenemos una casa que está llena de goteras. ¿Seguimos poniéndole vasitos o baldes para que las goteras sigan cayendo en aquel balde? ¿O me subo arriba de esta casa y empiezo finalmente a sellar todos aquellos lugares donde se me inunda mi hogar, donde se me inunda a esta persona que muchas veces está haciendo agua en distintos aspectos, sobre todo asociado a la salud mental? Por lo tanto, aquí viene el trabajo. Paul Gilbert define que gran parte del problema que hoy día tenemos está vinculado en no trabajar aquellas dimensiones del ser humano que incorporen no solamente la compasión amorosa, sino el autoconocimiento, la autocompasión, que lamentablemente tiene mala prensa, tiene mucha mala publicidad, porque la autocompasión es hablarme con amor, hablarme con cariño. Fíjense que el 90% de nuestras conversaciones son internas y solamente verbalizamos el 10% con otros. La pregunta deberíamos hacer: ¿cómo se hablan los profesores cuando se equivocan? ¿Cómo se hablan nuestros hijos cuando se equivocan? ¿Cómo nos autoflagelamos cuando cometemos errores? Y la compasión amorosa, la autocompasión, finalmente la empatía conmigo mismo, es aquella dimensión donde cuido aquellos espacios que hoy día están carentes en un sistema educativo que, como digo, sigue construyendo trabajadores, pero sin desarrollo humano.
Y aquí es donde viene el trabajo que creo que también hay que hacer. Es decir, trabajar en estos objetivos triangulados, incorporando escuela para padres, formación del docente y también trabajar de forma permanente y sistemática y continua en la aula. Hoy día estamos implementando programas que van desde primero básico a cuarto medio, donde el 30% de las horas de libre disposición hoy día la están usando algunos colegios en educación emocional, lo cual es un gran paso. Pero muchos sostenedores, muchos tomadores de decisiones todavía están en una mirada academicista, donde el CIMSE y el resultado termina siendo la gran brecha que tenemos que sortear todos. Porque finalmente cuando uno le pregunta a un docente, ¿por qué eligió esa carrera? Todos te dicen, porque yo quiero transformar a estos niños en personas de bien a la sociedad. Y eso hoy día está pendiente. Por lo tanto, aquí viene un trabajo que tenemos que incorporar, porque finalmente la educación emocional, como muchos sostienen, no es una estrategia de aprendizaje. Es el aprendizaje vital para el desarrollo integral del ser humano. Porque a través de este sentir emocional, yo puedo generar esta doble tributación. Trabajo en mis competencias emocionales y también soy ente modelador, como docente, como padre, como pareja, como amigo, como hermano, con las personas que yo quiero y también voy contribuyendo a esto. Y ahí está esta transformación. Y eso es lo que hacemos incorporando la educación emocional en los niños, que el niño reconozca su mundo emocional, trabajar aquellas dimensiones que yo siempre digo, no hagan campañas de bullying, de ciberbullying, no pongan letreros bonitos en los baños, no, hay que trabajar educación emocional de forma transversal, desde los docentes, desde la formación de los liderazgos, porque ahí es donde se desarrollan estos cambios. Porque un joven que desarrolla la empatía cuando tiene 6, 7, 8 años, va a entender, y las instituciones van a entender que entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar en la escuela. Vamos a bajar el bullying, vamos a bajar el ciberbullying, vamos a contribuir sin duda a tener adultos más plenos. El 60% de las licencias médicas en Chile al menos son por ansiedad, depresión o estrés. Detrás de un liderazgo mal desarrollado, tenemos también datos que dicen que 7 de cada 10 chilenos se van de sus trabajos por el tipo de jefe, donde el miedo es prevalente en más del 80% de los estilos de liderazgo. Si no te gusta, te vas, para eso te pago, la puerta es ancha. Entonces, finalmente, la empresa privada termina subvencionando un desarrollo de habilidades y competencias que no son tomadas desde el mundo educativo. Y esto es importantísimo, porque además vamos a construir mejor el liderazgo y vamos a contribuir, sin duda, a una mejor sociedad. Y eso hoy día yo creo que es la tarea que nos debe convocar, y agradezco que Caserta también, como lo han dicho los anteriores panelistas, porque es el espacio que hay que buscar para poder sensibilizar. La educación emocional no es un trasplante de cabeza, sin duda. Desaprender es difícil. Nosotros nos podemos separar de nuestra señora, nos podemos terminar con nuestra novia, pero separarnos de nosotros mismos es mucho más difícil. ¿Ah? Hacernos trampas, probablemente. Hacernos zancadillas, probablemente podemos hacernos. Pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que si yo no cambio, si yo no transformo, no desarrollo esta evolución social, voy a finalmente impactar tremendamente mi bienestar emocional como ser humano. Y es un poco lo que hacemos también en la Fundación, incorporando, como decía ahí Ana María en la presentación, una ley de educación emocional que hoy día estamos promoviendo en Colombia, estamos trabajando también en Perú, buscando que la Organización de Naciones Unidas propicie a los Estados miembros políticas públicas que vayan en pro de la educación emocional. Solamente un dato, con esto termino. No puede ser que no se modifique todavía la ley 21.093, la ley de universidades estatales, en la formación de formadores. No puede ser que un docente salga hoy día graduado y no haya tenido ningún aspecto del desarrollo socioemocional. Les piden contener, gestionar, modelar a los niños y el docente no sabe cómo hacerlo. Y ahí está la clave. Tenemos que incorporar esto también en la formación universitaria. Así que eso, yo agradecido por el espacio, como siempre digo, cambiar la sociedad depende de todo. Ahí están mis contactos, como también si necesitan cualquier ayuda, ahí felices de colaborar y espero haber estado en los tiempos, como dicen por ahí, para ser lo más sintético posible. Que estén muy bien. Muchas gracias, Arnaldo, por tu convicción, por tu testimonio personal, pero también por tu contribución a no solo a la educación, sino a la sociedad en general. Se nos ha ido completamente el tiempo, sin embargo, solo quiero como para cerrar, volver a repetir un par de frases que me parecieron muy interesantes. No hay aprendizaje sin bienestar. En esta urgencia, en esta crisis que vivimos, que nos mencionaba Joaquín, tenemos que poner la perspectiva de largo plazo también, de cómo queremos
contener a nuestros docentes, apoyarlos, a los maestros, pero también pensando y reimaginando hoy, trayendo las ideas de Catherine Merced. Educación ya cambió, la forma como debemos pensar los aprendizajes también debe cambiar, y eso es un espacio muy interesante para poder mirar el rol que pueda tener la educación socioemocional, el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la educación en general. Quiero terminar de agradecer una vez más a Nicolás, Javier, Joaquín, Arnaldo por sus increíbles contribuciones. Desde Aprendo en Casa también agradecer a la Fundación Caserta específicamente o especialmente a Carolina y a Agustina por darnos este espacio. Y el tiempo en Zoom es muy preciado, así que aquí cerramos y espero que haya podido ser una buena conversación. Muchas gracias.